Estamos en esta serie, en estas primeras semanas del año, titulada Primero lo Primero. Digan conmigo, Primero lo Primero. Donde estamos desempacando esta idea de poner a Dios primero en nuestras vidas, en absolutamente todo. Porque si verdaderamente queremos maximizar el potencial total de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, debemos poner a Dios primero, primero lo primero. Y estamos hablando de principios bíblicos que nos ayudan a poner a Dios primero. La semana pasada hablamos de afilar nuestra hacha espiritual por medio del ayuno. Y bueno, en el día de hoy el título del mensaje es Pon a Dios primero. Ayúdenme, pon a Dios primero. Una vez más, pon a Dios primero. Hay tantas cosas que podemos tener en la mente en un nuevo año. Quiero usar, si producción me ayuda con esa lista a principio de año, consideramos lista importante de cosas que deseamos y queremos ver en nuestras vidas. Y fíjate que todas son buenas, importantes, sin embargo, no todas son la prioridad principal, no todas pueden ir primero. Y la pregunta es, ¿qué ponemos primero? ¿Qué es lo más importante? Pues el versículo Mateo 6:33 es el versículo clave de esta serie. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar cuándo? ¿Buscar cuándo? ¿Cuándo? Primeramente, ¿y qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas, todas las cosas que nosotros a veces nos preocupamos, nos desvelamos, nos quitan la paz y la tranquilidad porque estamos tan preocupados por esas cosas, debemos soltarlas al Señor y siempre poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Quiero darles una ilustración importante acerca de por qué es importante poner a Dios primero. Ahora, este ejemplo es un ejemplo que creo que visualmente nos va a ayudar a entender este principio de poner a Dios primero. Hagamos de cuenta de que esta es tu vida. Esta es mi vida. Y tú y yo tenemos la oportunidad de elegir cómo llenamos nuestras vidas y con qué. Y bueno, generalmente todos nosotros aquí queremos hacer cosas buenas, ¿verdad? Queremos incorporar en nuestras vidas ¿qué? Nuestra familia, porque es importante que nuestra familia esté en nuestras vidas. Además de eso, debemos considerar, ¿verdad? Especialmente si somos ya adultos, trabajo. El trabajo es parte de nuestras vidas. Es algo importante que debemos incluir para poder vivir la vida que Dios nos ha dado. Además de eso, si somos más jóvenes, quizás esto es parte de nuestra vida, ¿verdad? La escuela es parte de la vida. Además de eso, podemos considerar el hecho de que tener relaciones, tener amigos en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo importante. Además de eso, si queremos estar físicamente bien, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio es algo que también incorporamos en nuestras vidas. Además de eso, obviamente es importante considerar el hecho de que debemos tener nuestras finanzas, son parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros consideramos importante. ¿Cuánto podemos hacer si no hacemos esto? Hay que dormir, ¿no? Es parte de lo que incorporamos en el contexto de nuestra vida, de nuestra salud. Además de eso, pues tenemos, por supuesto, un lugar especial, ¿verdad? La iglesia, el tiempo con la familia espiritual, donde estamos creciendo espiritualmente, invirtiendo tiempo. Además de eso, pues tenemos hobbies, tenemos pasatiempos, cosas que hacemos, que nos gustan hacer para seguir disfrutando la vida, creciendo. Muchas veces en nuestras vidas incorporamos metas, ¿no? De las cosas que queremos ver a largo plazo, en el futuro, a corto plazo también. Consideramos también esto, es importante, ¿no? Tener entretenimiento, tener cosas que nos divierten, tener cosas y momentos donde podemos descansar y disfrutar algo que quizás hacemos en familia. Y bueno, y por supuesto es importante considerar cuidado personal, ¿no? Tenemos que cuidar nuestras vidas, estar en una buena condición, cuerpo, alma y espíritu. Y quizás podríamos agregar algunas otras cosas más en el contexto de nuestras vidas. Y fíjate que muchas veces las personas hacemos esto. Colocamos todas estas cosas en nuestras vidas y después decimos, ¡ay! Y además de eso, Dios. Claro, Dios tiene que entrar en mi vida. Pero ¿qué pasa? Un problema. ¿Cuál es el problema? A veces Dios no cabe. Y no es porque Él no quiera, pero a veces es porque no hemos tenido el orden correcto.
Nuestras vidas las hemos llenado con otras cosas y lo que pasa es que en el momento donde queremos incorporar a Dios ya estamos cansados. Ya no hay tiempo. Ya la energía y el esfuerzo lo invertí en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Dios no cabe. No puedo realmente entrarlo en mi vida. Entonces, lo que yo propongo en esta serie es que lo que tenemos que hacer es que tenemos que considerar muchas cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar? Pues debemos considerar, primero, además de qué son las cosas que vamos a incorporar en nuestra vida, es lo que primero tenemos que decidir y definir, especialmente como estamos ahorita en un principio de año, deberíamos de considerar primero qué es lo que va a ser la prioridad en mi vida. Porque todo no puede ser prioridad, todo no puede ser primero. Cuando tú y yo tomamos en serio este versículo, más bien busquen ¿qué? Primeramente, a Dios. Cuando Dios entra primero, todo cae en su lugar. Orden importa porque cuando Dios es primero, tengo tiempo y espacio para todas las cosas importantes en mi vida que me ayudan, que me fortalecen, que me mantienen saludable, que me mantienen enfocado hacia dónde voy. Pero lo importante, la clave no es en lo que pongo al final. La clave no es en las tantas cosas que pongo. La clave está en poner a Dios primero, porque cuando pongo a Dios primero, todo cae en su lugar. Vamos, dile a 3 personas, ponga a Dios primero. Dile, ponga a Dios primero. El orden importa. Di conmigo, el orden importa. Es clave porque es como estableces prioridades. Ojo, el orden determina tu capacidad. Orden determina capacidad. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos los seres humanos, hermanos amados? Es que muchas veces nos encontramos buscando involucrar e incorporar tantas cosas en nuestra vida. Sin embargo, se nos olvida poner a Dios primero. Y en el momento que nos acordamos, ya no hay espacio, ya no hay tiempo, ya no hay energía. Dios lo establece en su palabra desde el principio. Los 10 mandamientos en Éxodo 20. No tendrás otros dioses con D pequeña delante de mí. No tendrás nada ni nadie delante de mí. Dios quiere ser nuestra prioridad. Dios no acepta ser segundo en la vida de una persona. Él solo es digno de y acepta ser primero. Primero. El corazón del mensaje de hoy es este. Si realmente quieres que las cosas más importantes encajen adecuadamente en tu vida, debes poner atención a tus prioridades. Escucha esto, cuando pones a Dios primero, todo puede entrar en orden. Cuando Dios no es primero, nada puede entrar en orden. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Hoy abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestras vidas para recibir los principios fieles y buenos de tu palabra. Que esas semillas caigan en buena tierra en cada corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien trajo su Biblia a la iglesia hoy? A ver. ¿Alguien trajo su Biblia a la iglesia hoy? ¡Qué iglesia tan excelente! Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Si alguien al lado de ti tiene la Biblia, dile bien hecho, dile bien hecho. Y si alguien no la trajo, pellízcale suavecito, pellízcale suave. Mateo 6. Es más, si quieren poner un marcador también en Efesios 5. Les voy a confesar, este es el pasaje principal en Mateo 6. Y el resto del mensaje voy a tener muchos versículos y les recomiendo que tomen apuntes, pero de repente no vamos a tener tiempo de pasar físicamente a todos porque hay mucho y quiero que estemos juntos. Así que Mateo 6, 25. Quiero que escuchemos aquí estas palabras de Jesús importantes que nos llevan a ese versículo clave de Mateo 6, 33. Dice Jesús, por eso les digo, en el versículo Mateo 6, 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿No sé qué?
preocupen que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, porque a veces esas son las cosas que nos preocupan, ¿no? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Y observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, ponen esas cosas primero. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Aquí está el versículo. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ok, entonces yo quiero desglosar este versículo de Mateo 6:33 parte por parte y quiero que lo escudriñemos. ¿Están conmigo? ¿Cómo empieza Mateo 6:33? Dice, más bien busquen. ¿Más bien qué? Busquen. Aquellas personas que han decidido seguir a Jesucristo, tenemos una instrucción de parte de Dios en su palabra de por encima de todo lo demás y antes de todo lo demás, nosotros debemos buscar primeramente su reino, su justicia. Ese verbo buscar, digan conmigo, buscar. Eso implica el estar continuamente enfocado en buscar, estar enérgicamente enfocado y diligentemente esforzándose por buscar, por obtener aquello que se está buscando. Di conmigo, buscar. Fíjate que encontrar a Dios y conocerle a Él verdaderamente, para que eso suceda, una persona tiene que buscar de Dios de todo corazón, intencionalmente. Buscar a Dios intensamente, buscar su presencia. Por eso hay versículos como Salmo 63:1 que dice, de todo corazón te busco, intensamente busco, mi alma tiene sed de ti. ¿Por qué? Porque el salmista está buscando de Dios. Por eso Jeremías 29:13 dice, me buscarás y me hallarás, porque Dios quiere ser hallado y encontrado. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que cree en Dios es importante que crea en Él, el que tiene fe, que crea en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Ok, sigamos desglosando el versículo. Más busquen, es la primera parte, y ahora dice, ¿busquen qué? Primeramente, digan conmigo, primeramente. Esta parte es importante porque no solamente es buscar primeramente, y ya hemos establecido que el orden importa, ¿ok? Porque recuerda que tú y yo tenemos un enemigo que quiere detenernos de poner a Dios primero, porque cuando ponemos a Dios primero, su voluntad se cumple en nuestras vidas. Entonces el enemigo no quiere eso, así que la otra razón por la cual es importante enfocarnos en primeramente es porque nosotros los seres humanos somos distraídos. Nos distraemos fácilmente. Ahora, ¿qué nos distrae? Les quiero dar una lección aquí que es como paralela, ¿no? Es una lección que es práctica a nivel de la vida, pero creo que la podemos aplicar espiritualmente. Lo que muchas veces nos distrae es lo que conocen algunos como la tiranía de lo urgente. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? La tiranía de lo urgente. O sea, a veces son las cosas urgentes que aún no son importantes las que nos distraen. Todos los días hay cosas compitiendo por nuestro tiempo y nuestra atención. Hay notificaciones, hay textos, hay mensajes, hay correos electrónicos, hay llamadas. En casa, ¿verdad? Si tienes hijos, tus niños
quieren consumir tu tiempo y hay urgencia muchas veces. Los biles que hay que pagar, urgente. En el trabajo hay demandas, hay fechas límites que nos urgen porque tenemos que cumplir con lo que hay que hacer. En el colegio, si eres estudiante, tienes proyectos, tienes exámenes, es urgente. Estás jalando tu tiempo y tu atención. Vivimos en un mundo gobernado por la tiranía de lo urgente. Entonces escúchame, porque aquí está la trampa. Si te pasas la vida reaccionando a lo que es urgente, nunca llegarás a lo que es importante. Esa es la tensión. Lo urgente y lo importante. Lo urgente tiene que ver con todo a corto plazo, ¿ok? Que necesita atención inmediata. Mientras que lo importante típicamente se enfoca en cosas más a largo plazo, como los planes de tu vida y de mejoría. Por ejemplo, en cuanto a importante es comer saludablemente, ¿sí o no? No es urgente que hoy comas saludablemente, ¿no? Porque no te va a pasar algo necesariamente hoy, ¿verdad? Pero es importante porque a largo plazo, si no lo haces, te puede afectar. ¿Estás conmigo? También, otro ejemplo de importante es eliminar deudas y tener un plan financiero. No es urgente, porque quizás puedes tener deudas hoy y no te va a pasar algo hoy. Sin embargo, a largo plazo, si no eliminas deudas, si tienes un plan financiero, te va a hacer daño en tu vida financiera. ¿Me están siguiendo? Todos tenemos cada día 1440 minutos que podemos invertir en la manera que nos corresponde a nosotros definir y decidir. Muchas veces estamos reaccionando a lo urgente en lugar de dar prioridad a lo que es más importante. Les quiero mostrar una herramienta que yo creo que es práctica. En algunos años pasados hemos hablado de esto y se trata de la matriz de decisiones de Eisenhower. No sé si lo han visto antes. La matriz de decisiones de Eisenhower, que usa estos 4 cuadrantes, ¿no? Donde tienes urgente, no urgente y tienes importante y no importante. Esta matriz te puede ayudar a entender cómo manejar tu tiempo y tu día. Esto fue diseñado por el presidente Dwight Eisenhower, que fue el 34 presidente de los Estados Unidos de América, que tuvo la responsabilidad de tomar muchas decisiones importantes en momentos claves de la historia de esta nación, incluyendo en los momentos que estábamos en guerra contra Hitler durante todo lo que estaba sucediendo con Alemania en esos tiempos. Y una de las declaraciones del presidente Eisenhower fue esta: lo que es urgente raramente es importante y lo que es importante raramente es urgente. Y esta matriz puede ayudarte realmente a entender y a diferenciar entre qué verdaderamente es urgente y no urgente y qué es importante y no importante. Entonces, en el cuadrante 1, ¿verdad? En el cuadrante 1, esas son las cosas que son importantes y son urgente. ¿Sí ven? Importante y urgente. Esas cosas son cosas que hay que hacer, tienes que hacerlas. Generalmente puede ser una crisis o puede ser una fecha límite, ¿verdad? Por ejemplo, te llaman ahora mismo o te llega un mensaje de tu hijo que está en casa ahora mismo y te dice: el inodoro se está desbordando de agua, parece que se rompió un tubo. Eso es importante y es urgente. Discúlpame, pastor, pero me tengo que ir. ¿Están conmigo? O de repente tienes un viaje internacional en 2 semanas y te das cuenta que tu pasaporte está vencido. Eso es importante y es urgente, tienes que hacerlo. ¿A cuántos le han pasado? Ya veo sonrisas por ahí, ¿no? Ok, cuadrante 2. Este cuadrante es importante, pero no urgente. Típicamente tiene que ver con las metas a largo plazo de la vida. Por ejemplo, tienes que perder 25 libras según tu doctor para estar en una buena salud, porque quieres estar mejor físicamente. Eso es importante, ¿verdad? Pero no es urgente, porque no tienes que hacerlo hoy y no puedes hacerlo hoy. Entonces lo que pasa muchas veces es que no tomas una decisión. Otra cosa en este cuadrante puede ser que tienes la meta de fortalecer tu matrimonio. Y fortalecer tu matrimonio, ¿estamos de acuerdo que es importante, pero no necesariamente es urgente, a menos de que ya estés en el momento. Algunos ya saben eso. Hasta pellizquitos ahorita, ya los veo. Entonces, ¿qué sucede en esto? Tenemos que tomar la decisión de decidir. Y tenemos que ponerlo en la agenda. ¿Ok? Cuadrante número 3.
es no importante, pero es urgente. De repente sucede en el momento. Estos son interrupciones, cuando alguien te interrumpe quizás en medio de tu tiempo de trabajo, cuando tienes que responder a un email, ¿verdad? Que de repente no es tan importante, pero urge un poco tu atención. O a veces hay reuniones que no son quizás tan importantes, pero urgentes porque todos tienen que estar en la reunión. ¿Me siguen? Entonces, en ese caso tenemos a veces considerar, ¿será que podemos delegar algo de esto a otra persona o de una manera alguien que tiene la capacidad de hacerlo? Cuadrante número 4 es no importante y no urgente. Estas se llaman distracciones. Esto es Netflix. Esto es redes sociales. Esto es los videos de los gatos por 1 hora en YouTube. Ay, mira el gato, se cayó el gato, brincó el gato. Esto es, jóvenes, videojuegos. Estas son cosas en las cuales invertimos tiempo de nuestras vidas y nuestros días que realmente contribuyen cero a nuestras vidas para crecer o para nuestras metas de a largo plazo de la vida y drenan nuestro tiempo. Y tú miras el reporte de la semana de cuántas horas estuviste esta semana o diariamente por promedio y te dices, ¿3 horas y media de mi día? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué les muestro esto? Porque yo siento que esto les puede ayudar a ustedes en su vida espiritual, evaluar lo que es verdaderamente importante. Porque si tú quieres cumplir los propósitos de Dios en tu vida, escúchame, tienes que ser intencional en pasar la mayor parte de tu tiempo en este cuadrante. Lo que es importante, pero quizás no urgente. Las personas que más impacto han tenido en el mundo a través de la historia, líderes de naciones, innovadores, la gente más exitosa en la vida, pasan 80% de su tiempo en cuadrante número 2. Las cosas que son importantes a largo plazo, pero no necesariamente urgentes. Entonces tienes que tener cuidado, porque muchas veces la tiranía de lo urgente nos consume aquí y perdemos el tiempo acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo que es importante y urgente porque es urgente y es importante. Hay que decidir y agendar lo que es importante y no urgente. Hay que delegar y considerar cómo podemos ser más efectivos en áreas que no tengo que hacerlo yo y hay que eliminar todo desperdicio o por lo menos minimizarlo. ¿Están conmigo? Ok, Jesús compartió este principio en Mateo 6:33 y básicamente el principio que Él nos comparte es esto: pon lo primero en primer lugar y yo bendeciré el resto. Ese es el punto, si me ayudan en producción. Pon lo primero en primer lugar y yo bendeciré el resto. ¿Están conmigo? Ok, seguimos desglosando el versículo. Mas busquen primeramente, y ahora dice, el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Piensen en la palabra reino. ¿Qué implica la palabra reino? Que hay un rey y por lo tanto hay un gobierno. Es importante entender esto porque un rey y un gobierno establecen las normas de ese reino. ¿Están conmigo? Un reino no es igual a otro reino, porque un rey no es igual a otro rey. Entonces, yo quiero que establezcamos este primer punto. Espiritualmente hablando, solo hay 2 reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. O sea, el reino del mundo, donde reina Satanás, y el reino de Dios, donde reina Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, se trata del orden y la autoridad y el gobierno de Dios. Es donde Dios hace lo que Él quiere hacer porque Él es rey. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo una vida y elegimos que Dios sea nuestro rey, entramos a ese reino. Vamos a hablar ahora cómo hacemos eso. Y podríamos usar la palabra sinónimo hoy en día de la cultura. Hay cultura del reino de Dios y hay cultura del reino del mundo, de la forma en que vivimos. Ahora, solamente hay 2 reinos. El reino de Dios, luz, el reino del enemigo, de Satanás, que es tinieblas, es
oscuridad. Nosotros elegimos en nuestras vidas dónde queremos vivir, aún aquí en la tierra. Claro está que Jesús vino para hacer luz. Quiero mostrarles un versículo en Efesios 5. En Efesios 5, versículos 8 al 10. Y dice así, si no lo tienes aquí en la pantalla. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, escribe Pablo. Está hablando a personas que ya son creyentes, que ya están caminando en fe en Jesús. Antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Entonces, algo muy importante para entender y definir es a cuál reino tú perteneces. Porque te vas a identificar o con uno o con el otro. Segundo punto aquí, el reino que eliges determina las decisiones que tomas. Todos somos influenciados por las cosas y las personas que están a nuestro alrededor, aún más de lo que quisiéramos admitir y reconocer. La cultura y la sociedad a nuestro alrededor muchas veces moldea y forma la manera en que pensamos y vivimos y decidimos y percibimos y creemos. El reino que nosotros elegimos influye nuestras percepciones, nuestras creencias y nuestros valores. El mundo en el cual vivimos, que es el reino de tinieblas, el reino de Satanás, tiene otras creencias y otros valores. Por eso el mundo te dice, haz lo que quieras hacer. Acuéstate con quien quieras acostarte, sin pensarlo dos veces, disfruta la vida. Si tienes que hacer trampa, haz trampa. No importa si es ilegal, contarle que no le hagas daño a nadie. O sea, ese es el reino del mundo, es una mentalidad es mundano. El reino de Dios no es así, tiene otras creencias y otros valores, pero de esas percepciones y creencias y valores que tenemos, de ahí resultarán nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y por eso es muy importante esto, porque tú vas a decidir en tu vida, tomar decisiones y elegir en tu vida con base a qué percepciones, qué creencias y qué valores tienes. Por lo tanto, si tengo valores del reino de Dios, claramente esto no me corresponde a mí porque yo soy un hijo de luz. Si no soy del reino de Dios, porque todavía no he entrado al reino de luz, entonces estoy siendo influenciado por el reino del mundo. Mis percepciones, mis creencias y mis valores se van a alinear con cómo vive el mundo. Ahí siempre hay un choque. Siempre hay un choque. Entonces es importante considerar dónde entra la influencia en cómo manejamos nuestro matrimonio, en cómo criamos a nuestros hijos, en qué valoro con mi tiempo, en qué miro, qué escucho, qué consumo. Próximo punto. Para pasar de la oscuridad a la luz, o sea, de un reino al otro, es necesario experimentar un nacer de nuevo y una mente renovada. Tienes que experimentar ambos. ¿Sabes? Es necio vivir en tinieblas porque ¿qué pasa cuando está oscuro? Uno no ve, uno se tropieza, uno se hace daño. Por lo tanto, nos diría el sentido común, optemos por el reino de la luz. Sin embargo, es importante y necesario nacer de nuevo. ¿Dónde encontramos eso? Lo hemos leído antes en Juan 3:3, donde Jesús le dice a Nicodemo, un líder religioso, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios, dijo Jesús. ¿El que no qué? Nazca de nuevo. Eso no es físico. Tú naces biológicamente. Eso es nacer físicamente. El nacer de nuevo es algo espiritual. Pero además de eso, hay que tener una mente nueva. Por eso Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de... ¿Te has dado cuenta, si es que tú estás caminando con Jesús, que tu manera de pensar hoy es diferente a tu manera de pensar antes de Jesús? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El nacer de nuevo sucede en un momento. El renovar la mente es un proceso y un viaje. ¿Están conmigo? Y de esto se trata el mensaje del evangelio, que todos nacimos en este mundo y espiritualmente nacimos en el reino de
tinieblas, porque estamos en el mundo. Sin Jesucristo seguimos en tinieblas. Y el transferirse hacia la luz no es por buenas obras. El pasar del reino de tinieblas al reino de luz, el reino de Satanás, el mundo, al reino de Dios, no es por cuántas cosas buenas hago, o cuántos rezos hago, o cuántas veces voy y hago una buena obra. No. Es solamente por medio de la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a que creara un camino para nosotros tener un camino de tinieblas hacia la luz. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos salvos y justificados. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, en tu vida, tus decisiones, tus acciones y tus actitudes son determinadas por el reino en el cual vives. Por eso, si tú estás tomando decisiones que son mundanas, eso me hace a mí a cuestionar en qué reino tú estás viviendo. Hello. Si tus decisiones en cómo tú manejas tus finanzas no se alinean con la palabra, pero sí se alinean con la forma del mundo, yo cuestiono cuál es el reino en el cual tú estás viviendo. Si las barreras y las líneas que yo pongo en mi vida sexualmente y en cuanto a consumir cosas del mundo, que todo el mundo consume, si eso se está definiendo mi vida y los valores son los mismos que mi hermano, que no es un cristiano creyente, o mi colega en el trabajo que no tiene fe en Jesucristo y nuestras vidas lucen igual, entonces yo tengo que mirar en el espejo y cuestionar en qué reino estoy viviendo. Porque ¿qué unidad tiene la luz con las tinieblas? Ahora es un proceso, ahora una cosa es un proceso, soy un bebé nuevo y estoy empezando a renovar mi mente y a entender, yo no bebo esas cosas, yo no voy a esos lugares, ya entiendo, yo no puedo manejar mi vida personal de esta manera, ya entiendo quién es primero, porque es un reino. ¿Quién se atreve a ir al rey a decirle, no, yo no quiero hacerlo de tu manera, yo lo voy a hacer a mi manera? Se dice fácil, reino de Dios. La clave para un cambio de vida es un verdadero cambio de reino. Último punto en esta sección. Cuando entras al reino de Dios, tu vida cambia. ¿Y qué pasa? Comienzas a vivir en la luz. Por eso, 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes, los que han tomado ese paso, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Entonces empiezas a ver la vida con una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque tu mente se está renovando, porque has nacido de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo. Y ahora lo que antes te parecía, ¡ay, qué rico, vamos a hacer eso! Dicen, ¡uy, qué mal! Eso va en contra de la palabra de Dios. Yo soy un hijo de luz, yo no puedo andar en tinieblas. Y eso que antes yo criticaba, yo juzgaba, que no entendía, ahora digo, eso es lo que yo necesito, porque eso es conectarse con Dios. Es una perspectiva nueva. No es que fui a la iglesia, soy tan bueno. ¿Sabes? Estar en el reino de Dios significa que vas en la dirección opuesta de la mayoría de la gente. Porque ancha es la puerta que lleva a perdición y estrecha la que lleva a vida en Jesucristo. Por lo tanto, si tú no estás en contra del fluir de la corriente de la sociedad y la cultura hoy en día, ¿en qué fluir estás? Porque solo hay dos reinos, solo hay dos flows, solo hay dos culturas. Tienes que entender esta realidad y el hecho de que yo soy seguidor de Jesucristo no le va a agradar a todo el mundo. Pero yo elijo dónde yo vivo y cómo yo vivo. Entonces quiero darle estos últimos consejos para cerrar. Prácticamente hablando, pon a Dios primero. Número 1, dale a Dios lo primero de tu día. ¿Cómo? Alguien pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Aquí está. Con la palabra, la adoración y la oración. Dale a Dios lo primero de tu día. Mira Marcos 1:35, hablando de Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. ¿Cómo estaba? Uy, pastor, así de fuerte. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Pregunta, ¿quién es Jesús?
es Dios Hijo. Y si Dios Hijo tuvo que buscar de Dios Padre, ¿quién nos creemos nosotros en pensar de que no necesitamos? ¿Me está siguiendo? Me encanta este 21 días de oración y ayuno ahora en enero, porque cuando llegamos está oscuro afuera todavía. Y estamos haciendo esto juntos. Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Cuándo? Por la mañana. Yo te sugiero, escríbelo en algún lugar. Yo te sugiero, si nunca lo has hecho o si no es un hábito, empieza con 15 minutos, porque es fácil. 5, 5, 5. 5, 5, 5. ¿Qué es 5? 5 minutos de una canción de adoración que afine tu corazón en ese momento. 5 minutos leyendo la palabra de Dios y 5 minutos en oración con base a lo que leíste y lo que quieres poner al Señor. Empieza ahí. Te aseguro que si empiezas a ponerlo como hábito, 15 no va a ser suficiente. Porque vas a desear querer estar más tiempo con el Señor. Pero podemos empezar ahí. ¿Están conmigo? Segundo, dale a Dios lo primero de tu semana. Lo estoy poniendo práctico, mi gente, práctico. ¿Cómo? Pregúnteme cómo. Con asistencia consistente a la iglesia los domingos. Ay, este es uno de esos pastores rajatabla. Aquí estamos tomando nombre. Las cámaras están viendo, sabemos todos los días que están aquí. Saben que esto sí es serio, es serio. Las estadísticas dicen, hoy en día, que el cristiano promedio asiste a la iglesia una vez al mes. Ponte a pensar eso. Eso es 12 veces al año. Yo sé que eso no son ustedes, esas son los cristianos allá afuera. Dios está buscando que tú y yo digamos, Señor, voy a hacerlo un patrón y una disciplina y una práctica consistente. Lucas 4:16, otra vez hablando de Jesús. Fue a Nazaret, donde se había criado, y el día de descanso entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cómo era su costumbre? ¿Cómo era su costumbre? Se levantó para hacer la lectura. Era la costumbre de Jesús ir en el día de descanso, que para nosotros, nuestro sabbat, nuestro día de descanso como cristianos generalmente hablando, es el domingo, el primer día de la semana. Venimos al Señor. Él consistentemente estaba en la casa del Señor. ¿Qué hacía? Adorando, compañerismo, leyendo las Escrituras. Fíjate que hay adoración personal y hay conexión con Dios personal, pero también hay adoración corporativa y adoración como la familia en Cristo, que abre la puerta a una presencia y a una experiencia diferente a cuando estoy solo. Y ambas son deliciosas, ambas son ricas. Hay una presencia de Dios personalmente que no se compara con la presencia de Dios corporativamente y viceversa. Es algo extraordinario. No es uno o el otro, es ambos. Es ambos. Yo a veces he escuchado a personas decir, ¿sabes? Yo no necesito ir a la iglesia. Jesús y yo tenemos nuestra propia cosa. No, tú no tienes tu propia cosa, Jesús. Porque no es a tu manera, es a la manera de Él. Y Él dice, yo te quiero la primera parte de tu día y quiero la primera parte de tu semana. Tercero, ya terminamos con 4. Tercero, dale a Dios lo primero de tu mes. Pregúnteme cómo. Con diezmos y ofrendas. Las primicias, con lo primero. Esto lo desglosaremos un poquito más la semana entrante. Cuando yo pongo a Dios primero en mis finanzas, eso es una declaración firme y fuerte a Dios, de que Él verdaderamente es primero. Mira lo que dice Deuteronomio 14:23, dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. Porque, ojo, el diezmo yo no elijo, y ni tú eliges dónde mandas tu diezmo, es a la casa donde tú te alimentas espiritualmente. Ya lo demás, lo que es por encima, ofrendas o generosidad o legado, ya eso sí puedes definir cómo lo quieres hacer. Y lo puedes hacer aquí también, pero el diezmo es el lugar de adoración designado. El lugar que el Señor, tu Dios, elija para que su nombre sea honrado. Es un lugar donde su nombre es honrado. Mi diezmo yo no se lo doy a mi abuelita que está en Colombia o a esta fundación en Ecuador. O sea, esas cosas son buenas, pero eso no es el diezmo es de Dios. ¿Ok? Y cómelo ahí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará, mira lo que me enseña, a temer siempre al Señor tu Dios. Porque cuando yo temo, yo pongo primero. Cuarto y último, dale a Dios el primero de tu año. Dale a Dios lo primero de tu año. Dale a Dios lo primero de tu año. ¿Cómo? Con oración y ayuno. Así lo estamos haciendo en estos 21 días. Y ojo, al otro día me preguntó alguien, pastor, pero si no estoy ayunando, ¿puedo venir a oración? ¡Claro! No hacemos ningún examen para entrar. Más bien entra, vente. O conéctate si no puedes venir. Hechos 10:38. Mira lo que dice.
Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Y saben qué había hecho él antes de que Dios lo usó de esa manera? Estaba ayunando y buscando del Padre. Jesús antes de esto estaba orando y ayunando. Y luego el poder de Dios Padre vino sobre él para ministrar en todas las maneras que el Padre lo llamó a ministrar. Y hay cosas que Dios te está llamando a ti a hacer en este 2024 y tú no lo podrás hacer solo en tus propias fuerzas. Necesitarás fuerzas de lo sobrenatural, necesitarás fuerzas de Dios, y por eso te motivo: dale lo primero de tu año por medio de oración y ayuno al Señor. Yo, hablando prácticamente yo, Virgilio Sierra Jr., yo necesito el poder de Dios para ser el mejor esposo que yo puedo ser, porque yo no puedo ser el mejor esposo que Gislaine necesita en mis propias fuerzas. Y cuando lo intento me meto en problemas. Yo necesito la unción del Espíritu Santo para ser el mejor padre para Caleb Alexander, para Sofía Nicole y para Nicolás David. Yo tengo esa responsabilidad. Señor, te busco porque te necesito, porque en mis fuerzas yo no puedo ser el mejor padre para ellos. Necesito tu fuerza para ser el mejor hijo para mis padres, para ser el mejor hermano en la fe, para ser el mejor pastor, para ser el mejor en mi trabajo. Yo te necesito, Señor. Por eso te tengo que poner primero. Yo estoy confiado de que este puede ser el mejor año de tu vida. Sí, si es el mejor de tu año de tu vida espiritualmente hablando. Si este es el mejor año de tu vida espiritualmente hablando, será el mejor año de tu vida. ¿Y cómo va a ser el mejor año de tu vida espiritualmente? Si pones a Dios primero. Eso requiere, pastor, pero eso requiere reorganizarme. Sí, requiere reorganizar y reestructurar tu vida, tu calendario, tus acciones, tus palabras, tu presupuesto. Todo tiene que mostrar que Dios es primero. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si realmente quieres que las cosas más importantes encajen adecuadamente en tu vida, debes ponerle atención a tus prioridades. Cuando pones a Dios primero, todo puede entrar en orden. Si Dios no es primero, nada entra en orden. Quiero orar 2 oraciones. La primera es para todos y la segunda será una invitación. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos muestra una vez más la importancia de ponerte a ti en un lugar de prioridad. Danos sabiduría, discernimiento y sensibilidad para entender que tu palabra es buena y es verdad. Ayúdanos, Señor, a siempre, siempre, siempre buscar primero de ti y de tu reino. En el nombre precioso de Jesús. Amén.